Hola a todos, bienvenidos a Talk Politic. Hoy estamos aquí para hablar de un partido nuevo que ha suscitado bastante polémica y para mí mucho interés. Ese partido es Izquierda Española y tenemos ahí aquí a uno de sus representantes, una de las personas que ha ido construyendo ese partido, especialmente en lo ideológico, y por eso es por lo que lo he querido traer. Marc Luque. Hola Marc, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues para mí es un auténtico placer acompañarte. Además ya te veníamos siguiendo desde lo que era el think tank de cerca, porque vamos, a mí Gorka Maneiro me habló maravillas de ti y siempre es un placer pues poder acompañarte y que confíes en mí para, pues como mínimo para poder responder algunas cuestiones que formules. Gorka estuvo hace más o menos 2 meses, justo cuando Sí. cuando las vascas. Gorka también participa en Izquierda Española. Justo le pregunté, creo que fue la primera vez que salió en el canal el partido. Nada, te he traído precisamente para hablar del partido, un partido que suscita mucha polémica precisamente por, bueno, lo que veníamos comentando antes, izquierda y española, dos conceptos que usualmente no han ido juntos y que de una forma arriesgada, que os puede salir muy bien o muy mal, habéis decidido arriesgar y poner juntos. La izquierda en España, valga la redundancia, no ha solido apostar por hablar de España. ¿Por qué hacéis esa apuesta? Porque entendemos que hay un problema. Es decir, efectivamente, tú antes decías, el contexto quizá no es el más apropiado. Hay mucha gente que siente un profundo escepticismo por la idea de España. Pero claro, lo que tenemos que disputar nosotros, y especialmente, por ejemplo, a Vox, es la idea de España. ¿Cuál es nuestra idea de España? Muy sencillo, una nación política de ciudadanos libres e iguales. Creo que esto es una idea mayoritaria en la sociedad española. Esto es lo que defendemos nosotros. Entonces, cuando hablábamos del nombre, que es lo que comentábamos fuera de cámaras, a mí lo que más me llamó la atención es que en el registro nadie, valga la redundancia, hubiera registrado ese nombre. Es decir, Izquierda Española ha empezado a existir a partir de nosotros, de una gente que no es que seamos precisamente los más ilustrados de nuestras respectivas casas, sino que somos gente común tratando de no destruir, sino reformar el país, que creo que es una de las tareas que tiene la izquierda ahora mismo en España. Pero ostras, que a mí un ministro como Óscar Puente, con los graves problemas que tenemos a nivel de infraestructuras, se dedique a amenazar a periodistas y directamente a decir que esto es un proyecto nacionalista español, ¿por qué? ¿Por el nombre? Entonces el Partido Socialista Obrero Español, ¿qué es? ¿El Partido Comunista de España, qué es? ¿Son todos nacionalistas? Vivimos en una sociedad... Y entonces, o sea, ya viene la segunda pregunta. Es decir, ¿cómo se puede luego acabar llegando a pactos con nacionalistas fragmentarios? Ahora vamos a hablar de eso. Una de las preguntas que más me interesaba, además del programa, iban relacionadas. Te lo preguntaba antes. ¿Cuál es el electorado, aparte de que os pueda votar cualquier persona, pero todos los partidos tienen un electorado al que principalmente van? ¿Cuál es el electorado al que vais? ¿Cuál es vuestra razón de qué hueco que no llenan otros partidos o que llenan mal es el que vosotros venís a representar? Nuestro partido al final no deja de ser un partido de mayorías sociales. O sea, aspiramos a eso. Es decir, el gran problema, otro de tantos, pero que hemos tenido en la izquierda, es que fundamentalmente se aspiraba en exclusiva a un voto de una determinada persona, que no siempre se correspondía con el sujeto tradicional de la izquierda. Es decir, ahora mismo estamos observando una suerte de viraje en torno a los votantes. Es decir, ¿cómo puede ser que los votantes de los barrios obreros opten por la derecha? Nosotros frente a eso planteamos una alternativa, pero no la de enfrentar al penúltimo contra el último, ni usar un argumento muy torticero de que todos estos problemas son exclusivamente por un tercero. Es decir, con esa vocación racionalista que nos ha caracterizado siempre y que nos ha dotado de cierta autenticidad, lo que nosotros planteamos es sencillamente soluciones de izquierdas, sin ser específicamente dogmáticos, pero sí plantear una izquierda en lo económico y en la cuestión territorial, porque están imbricadas. Es lo que te comentaba anteriormente, es decir, al final un trabajador tiene su retribución mensual y la retribución que viene dada de la comunidad política en la que reside. Por ende, también tiene un compromiso, porque el acceso, por ejemplo, a vivienda pública, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país con la falta de parque de vivienda pública, por debajo, por supuesto, de la media europea, el acceso a la cultura, el acceso a la educación pública, el acceso a la sanidad pública, eso lo del Estado en el que resides. Por ende, se debe tener un compromiso. Y eso es lo que nosotros tratamos de defender. Me llama mucho la atención pues, vuestro partido por la coherencia. Y además me llama la atención tu perfil porque es un perfil más ideológico en el buen sentido, en el sentido de tener ideas detrás. Una de las cosas, lo comentábamos también antes, yo soy bastante más liberal, apelo menos a la redistribución en el sentido que probablemente vosotros lo apeláis. Pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es desde el liberalismo, sobre todo el libertario, yo me considero patriota, nacionalista en el buen sentido, como lo queráis ver. Pero es
podría tener cierta coherencia que yo no no apelase a la idea de España cuando quiero menor redistribución. Pero una de las cosas que más me llamaba la atención es que quienes más quieren redistribución no apelan a una comunidad política, que es España. Es decir, Claro. ¿bajo qué argumento redistribuyes cuando no crees que la gente pertenezca a una misma comunidad política? Es decir, ¿por qué tiene que dar un rico de Madrid, por qué tiene que ayudar a un pobre, por así decirlo, de Andalucía, cuando no apelas a unos sentimientos comunes, a una comunidad política, a una comunidad que van todos en el mismo barco? Entonces me llamaba la atención, y por eso cuando salió Izquierda Española con esos dos conceptos, más allá de que cada uno lo apoye, de que no, me parecía que era por fin un partido coherente que después te puede gustar sus ideas o no. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, creo que es algo a felicitaros. Vamos, yo muy agradecido por el cumplido. Efectivamente que luego se puede estar de acuerdo o no se puede estarlo. Es decir, creo que en política y sobre todo en democracia es importante que hayan diferentes opciones. Y cuantas más mejor, porque así el electorado podrá sentirse más representado con cada una de ellas y sobre todo con el clima de pluralización que tenemos. Ahora, no puede ser, por ejemplo, ostras, que tenemos a un tipo como Gabriel Rufián que se le encumbra aquí en Madrid, que sale en determinados sitios o en determinados medios de comunicación o en conferencias diciendo que él no quiere redistribuir con sus primos de Jaén. Es que, siendo muy suave, y no me malinterpretes porque yo te considero una persona de altura intelectual brutal, pero voy a decir algo que no te va a gustar, pero es que le pasa a Hayek tranquilamente por la derecha y eso es una absoluta estupidez desde el punto de vista de decirlo desde la izquierda y que eso ya se haya tomado como algo válido. Luego sí, es verdad que la derecha habla mucho de España, pero ¿de qué España? De una patria vacía. Es decir, al final, uno de los grandes problemas que yo le vi, por ejemplo, a Vox en la cumbre que organizaron recientemente era, ostras, estás todo el día con el patriotismo, incluso hay dos familias, que eso por supuesto podríamos abordarlo, pero es otro debate muchísimo más extenso. Es otro tema muy largo porque en Vox hay dos Vox que son Claro. opuestos. Está el libertario y está el... bueno, sí, no quiero poner un calificativo, pero hay otro que por supuesto no es libertario. Y en fin, pasean a Marine Le Pen, la pasean por ahí, cuando ella misma se presenta a las elecciones diciendo que lo primero que va a hacer es ponerle barreras a nuestros agricultores. ¿Qué clase de patriotismo es ese? A mí me recuerda mucho a determinados patriotismos que algunos de nosotros hemos padecido, que son los de enarbolar banderas y privatizar por detrás. Entonces, contra eso nos oponemos. Y lo que planteamos es una cuestión, pero que es sencillísima. Es decir, la cuestión territorial va de la mano con la cuestión social. Si tú no tienes una comunidad política donde aplicar políticas sociales, ¿cómo narices vas a mejorar la vida de las gentes, por ejemplo, aquí en Madrid de Villaverde o de Nou Barris en Barcelona? En fin, es que son cuestiones profundamente de izquierda. O sea, la izquierda, cuando viera un nacionalista para la izquierda tendría que ser como un machista o como sus primos hermanos, un racista o un xenófobo. Es de borrarlos democráticamente del mapa. La izquierda tiene que salir y decir, oigan, usted, señor Puigdemont, es un racista y un xenófobo. Y no andaremos con medias tintas. Y por 7 votos yo no me cargo la democracia en este país. Luego es verdad que cuando uno gobierne, cuando uno tiene que decidir, es más difícil. Tenéis la suerte de que no estéis dentro y no os tenéis que manchar aún y podéis hablar muy bien, que le ha pasado a todos los partidos, ¿eh? Luego cada uno se va manchando, pero lo que dices es coherente. Pero y por eso... simplemente voy a poner una nota al pie. Sé que ahora mismo las palabras como conceptos como la verdad, la coherencia en política están absolutamente denostados y que lo que voy a decir probablemente no tenga credibilidad alguna ante tus espectadores, que por supuesto no niego que serán bien intencionados. Pero yo no voy a pactar jamás, y lo digo aquí, y esto puede sacarse un corte dentro de 20 años, jamás con aquellos que pintaban nuestras casas, que nos asediaban, que en los colegios privaban la libertad de expresión, que metían a alumnos que provenían de Granada, de Extremadura, de donde fuera, en aulas de acogida. Jamás. Y eso sí lo puedo dejar clarísimo. Con aquella gente ni a cobrar una herencia. Te iba a abrir los pactos al final, pero me has abierto pero ya lo cierro. No, al contrario, lo has abierto, te lo mantengo abierto. Te voy a preguntar luego por los problemas de España. Me has dicho ya que es el social y el territorial, que van un poco de la mano. Vale. Quería preguntarte más o menos, te lo he dicho antes, a qué tipo de votante apeláis, por una razón. Porque si al final se da una situación donde tengáis que apoyar a partidos, y es lo más probable, estoy hablando ya de las siguientes elecciones o las elecciones europeas, pero estoy hablando por ejemplo de unas elecciones nacionales. Es el caso en el que tenéis que apoyar a un bloque donde pueda gobernar la izquierda,
pero a cambio tengáis que meter a partidos como son Bildu, como son Esquerra Republicana, y es prácticamente el más probable. Se repetirían elecciones donde pueda ganar la derecha antes que ir a un bloque de izquierdas a cambio de que esos partidos estén no en el gobierno, pero influyendo en el gobierno. Pero mi pregunta entonces sería, ¿no ha ganado ya la derecha? Actualmente estamos supeditando todas nuestras políticas sociales a un prófugo de la justicia que tiene de izquierdas lo que yo de jugador de baloncesto. Saquemos a Puigdemont. Entonces, no, y saquemos a Esquerra Republicana y saquemos a Bildu. A mí me gusta mucho recordar cuando se hacen este tipo de cuestiones a Julio Anguita cuando se decía para los pactos, programa, programa y programa. Y si algunos acuerdan impunidad, fugados de la justicia en Suiza y comiendo marisco a costa de todos, otros tendremos derecho a decir que para que haya un gobierno de izquierdas tenga que hacer política de izquierdas. Y esas son las condiciones que nosotros vamos a poner. Por supuesto que preferimos que gobierne la izquierda, pero claro, una izquierda real, y es más. Si nosotros simplemente nos presentáramos como palanganeros, como decía Paco Frutos, de los nacionalistas o de la izquierda actual, ¿para qué presentamos un partido político? ¿Para qué presentar una alternativa cuando si el status quo ya nos gusta? A mí me parece valiente, pero hablamos antes del contexto que no era el mejor para que nacieseis, y un contexto muy polarizado donde hay dos bloques, uno izquierda y otro derechas, aunque haya ciertos partidos de derechas como el PNV y Junts que estén en el bloque de izquierdas. En la actual situación, que por eso otros partidos han desaparecido, en gran parte, más allá de simplificar, hablo de Ciudadanos, por ejemplo, estoy simplificando mucho, No. Os puede penalizar muchísimo que haya un votante de izquierdas que sepa que si os votan y hay una mayoría de izquierdas que solo llega con Esquerra y con Bildu, y es prácticamente en el 99% de los casos, estoy hablando de hoy, 2024, no sé lo que pasará en las siguientes elecciones en 3 años, o cuando sean, pero hoy es imposible una mayoría de izquierdas sin Bildu y Esquerra. Yo te voy a ser muy claro. Vale, pero la pregunta, Sí, perdona. ¿elecciones antes de Bildu y Esquerra? Por ¿Dónde supuesto. pueda ganar la derecha? Y es más, para serte más claro, si algún día en Izquierda Española llegara a pactar con esta gente, yo mismo me iría del partido. Porque creo que nuestra función precisamente es evitar este tipo de pactos. Es decir, pero no simplemente porque, claro, cuando se habla de no, bueno, esta gente son de izquierdas. O sea, incluso desde la derecha, por ejemplo, no se puede comprar el asunto que autodeterminarse una cosa es ser. Es decir, Esquerra Republicana no deja de ser el partido de Heribert Barrera, de los hermanos Badía y del racista de Junqueras. Eso es Esquerra Republicana. Yo con esa gente ni a cobrar una herencia. Y es que además no pactaría jamás. ¿Por qué? Porque luego hay determinadas cuestiones que el español medio no atiende, pero que creo que son importantes. Y aquí hay que hacerle una cierta crítica a la ciudadanía. Nosotros cuando se habla del gobierno más progresista de la historia, por ejemplo, la ley de vivienda. ¿Qué ocurre con la ley de vivienda? A la mínima que se ha querido llevar al País Vasco, ha salido el PNV diciendo lo voy a llevar al Tribunal Constitucional. ¿Qué clase de políticas sociales se pueden hacer con eso? Ninguna. Por eso con esa gente no se puede ir a ningún lado. Prefiero repetir elecciones y, oiga, hay que jugar el juego democrático. Es decir, si pierdes, pues has perdido. No pasa nada. Vuélvete a presentar, ármate de ideas, ármate de razones y convence a los ciudadanos. ¿Y si hay una mayoría posible con el PP que se acepte a escuchar vuestras propuestas, evidentemente no todas? ¿Podría darse la opción? Yo vuelvo a hablar con claridad y creo programa. No te voy a decir programa. Nosotros con la derecha no vamos a pactar. ¿Nada? ¿Espera? No. Bueno, está bien. Eso me parece directo. Creo que conviene ser muy claro en este tipo de asuntos, porque más allá de las propuestas que nosotros podemos hacer, y por supuesto que nosotros salimos a ganar, no salimos a perder, pero entendemos lo que es la coyuntura política española, pero no hay que engañar a nadie. Es decir, nosotros no somos ciudadanos. No hemos venido a ser aquí la horquilla de nadie, ni a ser un partido centrista que pueda pactar a uno y a otro lado. Sí, y es una oferta diferente. Es vuestra novedad. Y es muy respetable que existan partidos que defiendan esa posición y que los haya. Y me parece saludable incluso para la democracia española. Pero no es nuestro caso. Nuestro caso es un partido de izquierdas que no aspira a sustituir a nadie, pero que sí que aspira a ofrecer algo distinto, que es lo que comentaba con anterioridad a todos los huérfanos del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Comunista también. Vamos a ir a programa, lo que decías, y vamos a ir desgranando un poco. Primero, los problemas de España. Hablabas de la cuestión territorial y hablabas de la cuestión social, económica. Ahondando un poco en esos. La cuestión territorial, ya entiendo que me lo has dicho un poco, viene a ser los nacionalistas, separatistas y los pactos. Si quieres añadir algo más, pero a lo mejor vamos más con la social. ¿Qué cambiaríais? ¿Podéis condicionar al gobierno? ¿Cuáles serían vuestras principales propuestas? La principal, y creo que en política siempre es importante desgranar dos ideas y hacerlo bien, más que desgranar muchas, y no ofrecer un camino hacia Ítaca que luego sea un camino fallido, que es lo que le ocurrió al 15M, es armonizar los impuestos directos.
eso yo creo que es una de las propuestas más interesantes. Es decir, no solo podemos hablar, por ejemplo, de igualdad fiscal en Europa. Tendremos que barrer la casa primero. Y barrer la casa significa armonizar impuestos. No puede ser que se compita a la baja. Competimos entre comunidades autónomas que son regiones, que no estados federados como pudiera ser la Unión Europea, a la baja. En un mercado donde, por ejemplo, los inspectores no tienen medios. Han estado a punto de ir a la huelga en reiteradas ocasiones. Están hartos. Hay un nivel de fraude laboral en España brutal y competimos en salarios de miseria. Y eso, a eso hay que meterle mano. Y hay que decirlo claro, es un proyecto para mí, quizás una sola medida, pero es una medida profundamente ambiciosa y que además es necesaria para el país. Armonizar y entiendo que subir. Es decir, armonizar la parte más alta. Bueno, pero eso de los impuestos, subirlos o bajarlos. Es decir, ¿a quiénes? Yo el otro día escuchaba a una representante del Partido Popular que venía a decir, no, nosotros estamos a favor de bajar los impuestos, pero yo le digo, ¿a quiénes? ¿Qué impuestos? ¿A las rentas del capital o a las rentas del trabajo? ¿Qué impuestos tocaríais? Yo, por ejemplo, creo que es importante armonizar el impuesto de donaciones, de sucesiones, de patrimonio. Creo que es una cuestión fundamental porque si no lo que estamos creando es, por ejemplo, pues que hayan determinadas personas que en función de cómo esté el entramado impositivo en cada comunidad autónoma vaya a un sitio u otro. Y eso es que es un problema flagrante, porque hay comunidades que no pueden competir con otras, es decir, Madrid, por su ubicación geográfica, por su condición de capitalidad, y esto no significa recoger el guante de determinada, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo, izquierda independentista andaluza, que está todo el día con una madrileñofobia, que a mí me parece repugnante, porque yo, por ejemplo, soy catalán y me siento perfectamente acogido en Madrid, incluso mejor, y lo voy a decir así de claro, que lo que sería mi propia tierra. Pero no pueden competir, es decir, Andalucía, por ejemplo, que depende directamente de los fondos europeos, por desgracia, por su situación actual, no puede competir con Madrid. Luego, si hablamos de otras regiones como Extremadura, pues le ocurre exactamente lo mismo. Es decir, aquí lo que se trata es incluso, si se quiere, porque no vamos a tomar el cielo por asalto, pero un régimen de competencia que sea lo más equilibrada posible. Es un argumento muy liberal, por cierto. Los liberales siempre hablan de carreras abiertas hacia el talento. Sí, pero con una posición igualitaria. No puede ser que en España, por ejemplo, el 60% de las desigualdades sociales provengan de la familia en la que uno haya nacido. Eso es la arbitrariedad del origen, eso es la antítesis del socialismo, incluso del liberalismo político. Sí, además me ha gustado el hecho de que separes, yo soy de la coherencia, ser capital te da unos beneficios frente a otras regiones, no ya lo de que no puedan competir y demás. Málaga compite muy bien con Madrid, creo, y Barcelona competía en su momento muy bien con Madrid, yo creo que pueden competir. Eso no quita el hecho de que ser capital te dé una posición de partida un poco más aventajada, igual que el hecho de que las razones históricas Barcelona lo haga muy bien o lo haga muy mal, partía de una posición mucho más aventajada que prácticamente todas las regiones, salvo Madrid. Incluso en términos económicos más allá de Madrid, pero bueno, ser capital te da una serie de beneficios. Entiendo que todos los impuestos de los que me has ido hablando los pondréis más en la parte más alta, digamos, de los que están ahora, sucesiones, donaciones, bueno, etcétera. Nosotros abogamos por impuestos progresivos. ¿Qué significa, digamos, para que nos entienda todo el mundo? Que yo ya presupongo que tú lo entenderás perfectamente y probablemente mejor que yo. Pero simplemente que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Por eso cuando me preguntabas yo te respondía, bueno, pero subirle los impuestos a quiénes y bajárselos a quiénes. Es decir, no puede ser que los tipos impositivos sean fijos. Eso es una cosa. No es lo mismo el que tiene 1.000.000 de euros y tiene que pagar un tanto por ciento que el que tiene muchísimo menos. Y en este país hay una mayoría más que notable de gente pues que no llega a fin de mes. Y esto hay que hablarlo. Es decir, por ejemplo, cuando Sánchez dice, no, es que la economía de España va como un cohete. Digo, sí, podemos ser la cuarta o la quinta economía del euro. Estupendo. Pero una cosa es el PIB y otra cosa es el PIB por cápita. En el PIB por cápita estamos por debajo de la media europea. ¿Esto qué significa? Que hay una redistribución inversa, gobernando a la izquierda, que supuestamente serían los que tendríamos la obligación, ya no solo moral, sino también ideológica, de ponerle fin a esto. Es decir, hay una redistribución inversa. Esto supone que el dinero de los pobres vaya directamente a los ricos y que el de los ricos no caiga en los pobres. Es decir, que el millar de la gente siga siendo mucho más pobre de lo que ya es y siga teniendo mucho menos poder adquisitivo, y en cambio en barrios como Malasaña, por cierto que frecuentan muchos de estos, pues se vive de narices, por ser suave. Entiendo que cupo, concierto, tanto Navarra, País Vasco, etcétera, se eliminaría. Claro. Es que, ¿qué son los derechos históricos? Primero que ya no conjugan bien esas dos palabras. Es decir, la historia no otorga derechos, las raíces no otorgan derechos, los derechos los otorgan nuestra condición de ciudadanos. Y la condición de ciudadanos no entiende de origen. Esto es lo que mucha gente no entiende. Es decir, y aquí hay que sobre todo dar la batalla ideológica. ¿Pero qué es esto? De que algunos estén eximidos de cumplir la ley, de pagar impuestos, de redistribuir,
Y encima luego, cuando privatizan absolutamente, porque solo hace falta ver cómo está el sector de la sanidad en el País Vasco, y ya no hablemos de la educación, cuando privatizan y trocean el estado del bienestar, es culpa del Estado central. Que dices, ostras, y luego acusan a uno, no, es que ustedes son centralistas, entonces tienen una posición profundamente de derechas. Por supuesto, yo soy centralista, pero es que eso no significa suscribir una posición de derechas. Entonces, creo que se puede ser centralista desde ambas posiciones, y es más, desde la izquierda sería más, desde la derecha sería más coherente que se fuera federalista. Como mínimo, y lo son en muchas cuestiones, porque solo hace falta ver al señor Feijóo. Sí, pero es coherente con su programa, me refiero, Feijóo. No, por supuesto, sí. Para mí el gran problema que tenemos en este país no es que la derecha sea incoherente con su programa, es que la izquierda ha comprado un marco que no le toca, simple y llanamente. O sea, que ahora mismo se esté presentando el Partido Popular con un lema que sea más igualdad o por la igualdad. Dices, pero le hemos cedido la igualdad, le hemos cedido la libertad, le hemos cedido el cumplimiento de la ley. La ley es el poder del desposeído, de los que no tienen voz. ¿Qué nos queda? O sea, que no, el movimiento identitario, eso es el proyecto de la izquierda, el posmodernismo. Hemos hablado mucho de impuestos, pero pasando a hablar en general de economía, ¿quitaríais competencias a las comunidades autónomas? Sí, y además hay otra cosa que conviene esclarecer. Es decir, ser centralista o seguir un poco, poniéndonos un poco pedantes el verso machadiano de "hay en mis gotas, venas de sangre jacobina", no significa... Permíteme una pausa. Sí. La izquierda española viene de un think tank, un periódico, muchas cosas a la vez, que era el jacobino. De hecho, una palabra que ya dice mucho de vuestro programa y de vuestra intención. Jacobino, algunos lo entienden en el sentido de centralista, otros lo entienden en el sentido de radical, porque tiene esos dos conceptos. Sí. Bueno, no me oculto, yo soy un socialista radical, pero vamos a ver, cuando hablamos de centralismo no es igual a concentración, que esto a mucha gente se lo olvida. Bueno, a mucha gente no. O sea, conviene ser sinceros, yo creo que el ciudadano medio español está muchísimo más preparado que la clase política que tenemos. Y ya no hablemos que buena parte de los medios de comunicación. El centralismo puede convivir perfectamente con la desconcentración de poder, es decir, con que determinadas instituciones del Estado pues estén fuera de la capital. Eso no es ningún tipo de problema. Pero lo que sí que entendemos es que, por ejemplo, que no haya una prueba de la EBAU única, que el sistema sanitario en determinadas regiones no cubra la prueba del talón, que no haya una tarjeta sanitaria única. Es que eso son cuestiones que dices, son de sentido común, son ideas de todos. Todo eso, el PP está proponiendo todo eso que acabas de decir. El PP, con un modelo descentralizado, lo ha propuesto. Unificar, por ejemplo, no sé exactamente, pero bueno, lo han ido proponiendo. Lo de la EBAU única sí que lo acaban de sacar hace muy poco. Sí, no hay ningún tipo de problema. El caso es, ¿iríais a unificar esas cosas y un modelo, bueno, un poquito, estas locuras, porque no tiene ningún sentido ni de la izquierda o la derecha? ¿O iríais a un modelo donde es el Estado el que decide los temas en educación, los contenidos de la educación, quien gestione directamente la sanidad? Un Estado jacobino, centralista, como puede ser Francia. Sí, yo creo que además podría ser un buen modelo en el que marcarse. Es decir, a mí no hay nada que me parezca históricamente más apasionante que la Revolución Francesa. Que por otro lado, sí que es verdad que está denominada como la Revolución Francesa, pero es la revolución de todos, porque es la revolución de la que emanan los estados, las naciones políticas en las que actualmente vivimos. Y que, por cierto, se ha olvidado siempre lo que es el cuarto principio fundamental, porque era libertad, igualdad, fraternidad e unidad indivisible de la nación. Esto también hay que hacer buena pedagogía. Pero, ostras, sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, puedes decir, sí, el Partido Popular en determinados momentos ha estado a favor de recentralizar competencias, o como mínimo lo ha dicho, pero luego no lo hacen nunca. Es decir, solo hace falta ver a Ayuso en Madrid o Feijóo cuando estaba gobernando en Galicia. Sí, mi pregunta era más, bueno, mañana se puede unificar la BAU y las comunidades siguen ahí con mucho poder. Mañana se puede, y espero que se haga, porque son a derecha e izquierda, no tiene ningún sentido no hacerlo, una tarjeta única en toda España. Pero las competencias siguen, las competencias de educación, las competencias de sanidad siguen estando en las comunidades autónomas. Mi pregunta era, y me la has medio respondido, pero te la hago de forma aún más directa. ¿Recortarías mucho las competencias a las comunidades autónomas en sanidad, en educación? Sí, para armonizar más que nada. Porque creo que nadie, es lo que decía, no sé si ya lo he dicho en la entrevista, porque la verdad que últimamente voy dando bastantes vueltas, pero es una de las grandes máximas que tenemos en la izquierda española. Es decir, nadie es más que nadie y nadie es propiedad de parte alguna. Entonces, sobre esto lo que tenemos que dotar es a todo el mundo de los mismos recursos sociales y de la misma cobertura. No puede ser que tú por nacer en un determinado lugar tengas más coberturas que otros. Es que son cosas que en Cataluña, por ejemplo, la escolarización del 25% en español no existe.
Nosotros contamos en nuestras listas con el padre de Canet, que es un tío al que lo organizaron, un señor al que lo organizaron, disculpa, manifestaciones en la puerta del colegio simplemente por pedir que en su propio país se pueda estudiar en la lengua común. En la lengua común, por cierto, también de los catalanes. O sea, si ya tenemos que llegar a estos puntos, ¿cómo no vamos a armonizar determinadas competencias y a recuperarlas? Porque el Estado no es un ente metafísico ni de tecnócratas que viven de espaldas a la sociedad. El Estado somos todos nosotros. Y en tanto que somos ciudadanos del mismo, debemos tener mismos derechos, pero también mismos deberes. Me has hablado al principio de un par de propuestas, más allá de que luego desarrolléis, muy firmes. Has hablado de armonizar impuestos, has hablado en ese sentido también de armonizar la gestión de las competencias. ¿Hay algún otro problema que detecte Izquierda Española que diga debe ser la prioridad para cambiar en España si llegamos al gobierno o lo condicionamos? Yo creo que tenemos un gran problema del modelo educativo. Es decir, la enseñanza en competencias es una absoluta basura. Y hay que ser bastante claro en esto. Lo que estamos haciendo es dotar a los que no tienen recursos de una educación de ínfima calidad. Y aquí sí que hay que invertir. Es decir, no puede ser que estemos todo el rato con... La educación no es coaching, eso para empezar. Y en la educación hay que leer, hay que aprender a escribir y hay que crear a la mejor gente posible. No para exportar talentos, sino para retenerlo en el Estado y para que funcionemos mejor. Y es otro de los problemas, pero acuciantes que tenemos en este país, que ahora actualmente parece que de miedo es suspender, que de miedo poner deberes, que de miedo ser rígido. Precisamente esa rigidez en la educación es lo que va a garantizar que mañana tengamos mejores ciudadanos. Y eso no significa atender a particularidades concretas de determinados alumnos, pero tampoco pasar la mano, porque luego lo que estás generando es gente profundamente crítica con un desconocimiento brutal sobre, por ejemplo, cómo funcionan las instituciones públicas de este país. Es decir, cómo el ciudadano absolutamente desposeído va a ampararse las instituciones del Estado si no conoce cómo funcionan. O cómo va a poder exigir sus derechos laborales. Es que, ya digo, son cuestiones que pueden parecer actualmente muy revolucionarias, pero son cuestiones de sentido común. Yo estoy convencido de que cualquier persona haya votado lo que haya votado en anteriores elecciones puede suscribir nuestras ideas, porque son ideas imprescindibles para que este país se reforme, que es que urge una reforma. Estamos asistiendo a una degradación institucional brutal, donde la política sí que es verdad que parece inserta en el fango más profundo y estamos generando una polarización de carácter vertical, es decir, desde la clase política a la gente más humilde. Entonces, a todo eso hay que meter mano. Y la educación es un tema clave, porque la educación es lo que nos hace libres, en definitiva, igualmente libres, que esa es la sociedad a la que aspiramos nosotros. No sé si lo sabes, a lo mejor te lo he comentado, soy doctorando precisamente en educación, en políticas públicas, en sistemas educativos, entonces, más allá de las políticas concretas, con la reflexión no puedo estar más de acuerdo. Ya por ir finalizando, lo hemos hablado un poco antes. Ahora son las elecciones europeas, cuando estamos grabando y cuando salga esta entrevista quedarán 3-4 días probablemente. Algunas encuestas os dan un escaño en el Parlamento Europeo, es posible que entréis o es posible que no. ¿Cuál es vuestra hoja de ruta hasta las próximas elecciones? Que pueden ser en 3 años, seguro, las autonómicas y municipales y probablemente las generales, o las generales pueden ser antes. ¿Cuál es vuestra hoja de ruta como partido? Yo me temo que para el bienestar, digamos, mental de los españoles, que haya nuevas elecciones, pero es que un gobierno que es incapaz de legislar y que la única, digamos, iniciativa que ha podido sacar hacia adelante es una ley de amnistía, pues por supuesto está abocado a destruirse en sí mismo, es decir, a ser autodevorado. Entonces, nuestra hoja de ruta no acaba el domingo con las elecciones europeas. Nuestra hoja de ruta empieza ahí. Es decir, nosotros a lo que aspiramos, más allá de, por supuesto, obtener representación y a poder defender estas ideas en el Parlamento Europeo, es abrir una vereda en la sociedad española. Es hacerle ver al Partido Socialista que por ahí no, asumir que por ahí no, que todas las políticas que están aplicando simplemente lo que llevan es una degradación, como decía antes, institucional de la convivencia y a dinamitar la cohesión social y la igualdad ante la ley, que debemos crear ciudadanos en una sociedad igualmente libres, con derechos y deberes, que no estén exentos de su cumplimiento. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, y a tener una fuerza suficiente traducida en votos como para que el proyecto, que yo estoy convencido de que esto va a suceder, continúe y el día de mañana sí pueda, de una vez por todas, atar en corto a esta gente que lo que ha hecho ha sido traicionar los ideales clásicos e ilustrados de la izquierda. ¿Puede Sánchez, como decían en Ciudadanos, vosotros desde vuestra postura más a la izquierda, ser reconducido? Yo creo que no. Es decir, nosotros, cuando yo te hablaba de tenemos que hacer ver al Partido Socialista y a Sumar que por ahí se están equivocando,
yo lo que no quiero es ser una suerte de pastor para estos partidos. Yo propongo una alternativa porque creo que ha llegado la hora de que exista un partido de izquierdas que diga una cosa tan sencilla como es que urge reconciliar a España con la izquierda y a la izquierda con España. Y eso no lo va a decir Sumar y no lo va a decir el Partido Socialista. Por ende, cuando uno presenta una alternativa no es simplemente para ser la muleta de nadie, sino precisamente porque es consciente de que estas ideas que redundan en igualdad, libertad y solidaridad y fraternidad puedan llegar algún día a gobernar en las instituciones de este país. Es un poco, y ya termino un poco el ciclo por donde empezaba. Habéis hecho una apuesta arriesgada que puede saliros muy bien. Yo creo que sois un partido muy interesante al margen de lo que cada uno defienda. Evidentemente de posturas más liberales a lo mejor no encaja tanto vuestro discurso, pero aún así creo que lo más interesante es que sois coherentes con lo que decís. Creo que el problema de los partidos en España, pero especialmente la izquierda, que es la que gobierna, es que no es coherente con lo que dice, pero a la vez, y reitero, es una postura arriesgada, porque según lo que hemos estado hablando, no podéis pactar con absolutamente nadie. Tú mismo has descartado a la derecha, ya no, ni te he preguntado por Vox, imagino que lo descartas, por supuesto, pero también has descartado al Partido Popular, has descartado a Sánchez, y entiendo que Sumar se descarta también. ¿No veis que haya gente, con esto ya terminamos, que diga ¿en qué va a quedar mi voto si no quieren pactar con nadie? Ya, pero fíjate, por ejemplo, si nosotros observamos a otros partidos políticos, cuando tú directamente, que es lo que le está ocurriendo a Sumar, lo que le ocurrió también a Ciudadanos en su día, cuando tú directamente te presentas como el segundo espada de una coalición, lo bueno se lo queda el primero y lo malo lo compartís. Entonces, presentarnos nosotros para decir, bueno, oiga, es que si por ejemplo en el Partido Socialista se da un viraje, cambian de liderazgo, todas estas cosas que con la expulsión, por ejemplo, de Nicolás Redondo, pues uno las ve un poco lejos, honestamente, y en Sumar de un día para otro descubren que tienen que retomar ese discurso del 15M que era antipujolista, que duró una unidad de día. Pues claro, sí, vamos a pactar con ellos. Entonces, ¿qué sentido tendría nuestra existencia? Ese es el punto. Y luego, si nosotros lo que no venimos aquí es a generar enfrentamiento. Es decir, para mí la derecha son adversarios políticos, no enemigos. Y además, no son enemigos en el sentido en el que creo que se puede dialogar, que se puede conversar. Otra cosa es que discrepemos en materia de políticas sociales, pero es que para eso está el Parlamento, para eso están las instituciones. Lo bueno del jacobino es que nosotros entendemos las instituciones como un medio, no como un fin en sí mismo para la perpetuación del poder. Entendemos que son un medio, y ese medio hay que hacer que funcionen bien. Entonces, por supuesto que si el día de mañana haciendo política ficción, que es un poco lo que nos gusta a los que hemos estudiado teoría política y estas cuestiones, pues cambia todo el panorama político español, hablaríamos de otra política de pactos, pero actualmente, yo ya lo he dicho al principio de la entrevista y lo recalco al final para que quede clarísimo, con los nacionalistas ni a la vuelta de la esquina. Y es la última pregunta, me has descartado con la derecha un gobierno. ¿Aprobarías políticas con la derecha? Por ejemplo, la derecha te plantea centralizar competencias. ¿Aprobarías con la derecha? Mañana te pongo una más difícil todavía. No hay problema. Viene Vox, partido de derecha, seguramente partido ultraderecha, y con el PP te dicen centralizo competencias. ¿Sacarías adelante propuestas con ellos? Y ahora te voy a responder con una pregunta. ¿Cuántas iniciativas ha llevado Vox al Congreso para recentralizar competencias? Política ficción. Cero, no les interesa. Es que en el fondo no deja... Por ejemplo, para nosotros, cuando hablamos de recentralización de competencias básicas, no es un eslogan. Es una realidad, porque entendemos que hay una cosa tangible. Es decir, a nosotros lo que nos diferencia con Vox, por ejemplo, siendo claros y tacitos, es que nosotros no creemos en esta España esencialista. A mí las banderas me importan un rabal. A mí lo que me importa son los ciudadanos. Entonces, los eslóganes no me interesan. Ahora bien, ostras, mañana nosotros proponemos la EVA única y aparece el Partido Popular y te lo vota a favor. Oiga, si mañana sale Feijóo y dice que la Tierra es redonda, yo no me voy a volver un terraplanista. Sí, pero... Es una cosa obvia. Eso es lo fácil, que el PP te vote a favor una propuesta, entiendo que sí. Te cambio el sentido. Voy a responderte bien sin andarme con rodeos. De la misma manera que el Partido Socialista vota propuestas del Partido Popular y que el Partido Popular, aunque nos parezca una cosa muy alejada, pero solo hace falta comprobar empíricamente, y eso es susceptible de control empírico, los datos, y que se votan propuestas mutuamente, por supuesto que si una propuesta coherente de otro partido la votaré. Es más, yo el otro día estaba escuchando un debate, lo que fue al que acompaña Guillermo, en el que estábamos presentes, que decía la candidata del Partido Popular, no, es que yo todo lo que proponga Sumar, ya de entrada lo veto. Y uno se quedaba un poco atónito y dices, bueno, es que yo no hago política para vetar directamente al otro y para ser un dogmático. Para eso me afilio pues a cualquier secta religiosa. Y como estoy en política, escucho al otro. Si sus ideas son mejores que las mías, estoy dispuesto a rectificar. Entonces se podría dar una situación donde la derecha diga, vamos a centralizar el Estado, y
Izquierda Española lo apoye, al margen de que no le apoye un gobierno. Sí, bueno, es que por ejemplo si hay un contextos complejos como podría ser la pandemia, donde lo más lógico era que todas las formaciones políticas se pusieran de acuerdo en 4 cuestiones elementales para subsanar los problemas más bestias y acuciantes que teníamos los ciudadanos en aquel momento, por supuesto que hay que hacerlo. Es lo que te decía antes, nosotros arbitrariamente recalamos sobre una comunidad política, pero tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad se ejerce a partir de la ciudadanía y cuando uno es representante la tiene que ejercer aún con más ahínco. Entonces, ser sectarios, entender que en la política no hay deliberación democrática posible, es negar la política, que es precisamente lo que hace el nacionalismo. Y nosotros, como somos antinacionalistas, nos negamos esto. Pues creo que ha sido muy claro con todo. Como digo, apuesta arriesgada. Veremos el próximo 9 de junio las elecciones europeas, a las que os deseo mucha suerte, de corazón. Veremos qué sale y como me has dicho, que independientemente de lo que pase vayas a continuar, mucha suerte y espero tenerte de vuelta pronto por aquí, Marc. Pues muchísimas gracias, yo me he sentido muy cómodo. Además se agradece que las entrevistas sean con personas de tu altura intelectual y es un auténtico placer. Yo espero repetir y ya digo que es un gustazo y recomiendo a la gente pues que siga tus entrevistas porque yo sí las sigo y son un auténtico placer y una cosa inaudita, por cierto, en la comunicación política actual. Así que nada, felicidades a ti también y te auguro el mejor de los futuros y suerte no te hará falta. Te espero pronto entonces. Muchas gracias, Marc. Que vaya muy bien.